Bienvenidos todos una vez más a un nuevo podcast a cargo del profesor Santiago Agostinelli y bueno, en este caso correspondiente a la materia de ejercicio profesional, ¿no? Bueno, hemos estado viendo muchos temas en encuentros anteriores en el que bueno, habíamos visto una introducción a lo que era la parte de los derechos, cuál era la importancia del derecho en una sociedad, los tipos de derecho. Y por ende también cuando uno siempre habla de derechos, bueno, las obligaciones que uno contrae, ¿no? Sabemos que como ciudadanos tenemos derechos, pero también cumplimos con obligaciones. Definimos a las personas, cuáles son los tipos de personas y cuáles son los requisitos para que uno sea, o las características en realidad, no requisitos, que definen a las personas. Y bueno, también vimos algunas cuestiones de honorarios profesionales. En el día de hoy, lo que vamos a desarrollar es, bueno, finalmente en lo que es lo específico de la construcción, ¿no? ¿Qué es una construcción y cuáles son los actores que forman parte o que son partícipes de ellas? Bueno, cuando hablamos de una construcción, bueno, en general creo que a todos se nos viene a la mente la imagen de, bueno, un lugar en el que está lleno de personas, ¿no? Con cascos habitualmente y uniformes de trabajo. Y bueno, generalmente la obra es eso, ¿no? Es un lugar donde hay muchos albañiles, instaladores, pero también cuando empezamos a ver un poco más a fondo vamos a ver que hay también materiales, generalmente ladrillos, montañas de arena, bolsa de cemento, y también a veces solemos encontrar herramientas o máquinas, muchas veces camiones, es decir que la obra en general es un lugar productivo en el que se está no solamente desarrollando la actividad, ¿no? Que genera una fuente de trabajo a muchas personas, sino que también se está construyendo un edificio que también va a estar destinado a realizar actividades que son demandadas por la sociedad. En general, las obras, son todos esos emprendimientos que a veces se dan en lugares urbanos como de la ciudad, pero también en lugares rurales, ¿no? Y lo que tiene es que implica una gran fuente de trabajo, no solo en el desarrollo de la obra, es decir, genera trabajo para instaladores, albañiles, maestros mayores de obras, profesionales, gente que hace gestorías, gente que trabaja en una municipalidad también, pero también por otro lado, vuelvo a insistir, genera trabajo en la actividad que va a encerrar luego a esa obra, ¿no? No sé, pongamos un ejemplo, se hace un edificio de hospital y obviamente que va a dar mucho trabajo a todo el ámbito de salubridad, ¿no? Llámese enfermeros, directores de hospitales, ambulancieros, bueno, asistentes, administrativos y todo lo demás. Es decir, la construcción tiene un efecto multiplicador porque en general es un índice, un termómetro de una sociedad en la que, por ejemplo, ¿no? Si nos encontramos en una ciudad en la que hay muchas construcciones, bueno, en general se tiende a pensar que económicamente la ciudad va avanzando, ¿no? Porque es como un indicador en el que si se construye mucho, económicamente un sector está bien, pero si se construye poco es como que la economía parece como ralentizarse, perdón. Así que bueno, en general por eso se dice que la construcción es un índice y forma parte de la economía y por lo general también tiene que ver con sectores como el desarrollo social, en el que se dice que un país entre más construye o más movimiento tenga en lo que es el rubro de la construcción es porque bueno, económicamente está haciendo las cosas bien, digamos. Ahora, cuando pensamos en obra no debemos confundir el alcance de las obras, ¿no? Uno por ahí piensa que una obra es necesariamente hacer un edificio o una casa en su totalidad, ¿no? Las obras en general pueden ser muchas veces súper amplias o muchas veces específicas. Nosotros ahí en la bibliografía ustedes van a ver una definición de la obra, pero yo lo que quiero rescatar es que la obra es un trabajo que comprende, digamos, la materialización de todo o de una parte de un proyecto, ¿no? O puede ser su construcción, puede ser ampliaciones, pueden ser modificaciones, pueden ser reparaciones de una obra existente, también pueden ser actividades asociadas a rubros dentro de una obra, por ejemplo, no sé, la obra de la instalación eléctrica y solamente comprende la instalación eléctrica, o movimientos de suelo cuando uno tiene que un terreno, no sé, darle mayor altura o hacer una excavación. Es decir que en general
la obra, si bien es un término súper abarcativo, no necesariamente está ligado a la construcción íntegra y completa de un edificio. Puede ser una actividad parcial, inclusive la mensura, que es cuando uno establece los mojones y los límites de un terreno, que aparentemente es una situación casi abstracta, pero que también tiene la práctica de marcar en un terreno en el que quizás ni siquiera hay un edificio. Bueno, eso también forma parte de un tipo de obra. Y como tal, la obra que implica un emprendimiento civil, ¿no? Y que también va a alterar el medio ambiente, ¿no? Ya sea el paisaje de una ciudad, porque no va a ser lo mismo, no sé, que haya un terreno baldío a que aparezca una casa o un gran edificio. Como tiene un fuerte impacto sobre el espacio público o el medio ambiente, bueno, su ejecución obviamente que está regulada por varios sectores del Estado. Es aquí donde aparecen las normas legales que van a dar un cierto orden y que van a enmarcar para que respete lo que la ciudad pretende que se haga con respecto al uso y la ocupación, ¿no? De lo que son los espacios públicos y también los privados. Lo que también obviamente se desprende por este análisis, que también lo hemos visto en clases anteriores cuando hablamos del derecho y las obligaciones, la idea de retener una obra regulada, no solamente en cuestiones de altura, materiales o lo que uno puede ocupar del terreno, de otro modo también puede ser entendido como que se está regulando los derechos que van a tener las personas sobre esas obras o sobre los terrenos que uno tiene. Es decir, cuando entendemos que las obras están sujetas a ciertas limitaciones, bueno, en realidad también se puede decir que los derechos de las personas que son titulares de esas obras también están sujetos a ciertas limitaciones impuestas por el Estado o terceros. Y para cerrar un poco esto de la introducción de los tipos de obras, bueno, en general las obras pueden ser públicas o privadas, ¿no? La diferencia entre ese tipo de obras es que, bueno, finalmente la obra pública nace como el emprendimiento de una persona que forma parte de una sociedad. Esa persona puede ser un individuo o puede ser una sociedad, ¿no? Que es una sumatoria de personas, ¿no? Y también en ese caso que de la obra privada, digamos, la financiación obviamente que sale de las personas que son las que promueven el emprendimiento. Ya en el caso de la obra pública, la obra se considera pública porque los fondos que son requeridos para desarrollar esa construcción, digamos, bueno, salen de las arcas del Estado. Es decir, el Estado es el que, o digamos de alguna manera nosotros todos, ¿no? Con la contribución que hacemos al Estado, bueno, el Estado finalmente decide con el dinero de las recaudaciones hacia dónde direccionar en lo que es la parte de construcción el tipo de obra que se va a hacer. Así que básicamente esa sería la diferencia entre la obra civil, la obra privada, en la que el dinero o los aportes salen del lugar de las personas que son las que encargadas de dirigir el proyecto, que son personas individuales, mientras que la obra pública, bueno, se financia con el dinero del Estado, ¿no? Es decir, con el dinero del aporte de todos. Bueno, habiendo comprendido esta introducción de las obras, vamos a pasar a las figuras que generalmente intervienen en su desarrollo. En general, primero que nada decir que las obras están proyectadas, es decir, pensadas, ¿no? Y dirigidas por profesionales de la construcción. Bueno, después veremos qué es un profesional, ¿no? Pero los profesionales que en general intervienen, siempre pienso en un triángulo, ¿no? De 3 lados o de 3 aristas, en el que por un lado está el profesional, es decir, nosotros los maestros mayores de obra, también pueden haber arquitectos, ingenieros, también técnicos, ¿no? De otras áreas. Por otro lado está el comitente, que es, bueno, finalmente esa empresa privada o una persona fácilmente identificable que lo que tiene es la necesidad de hacer una obra concreta para después darle un uso determinado. Y por otro lado, el constructor o la empresa constructora, que son todas esas personas que finalmente materializan la obra. Bueno, la conjunción de este triángulo, ¿no? Es la que finalmente le da vida al proyecto, a la financiación y también a la ejecución, al desarrollo de la obra. En general, bueno, podemos decir que para dar una definición, ¿no? De lo que es un profesional, el profesional es toda aquella persona que ejerce un empleo o un oficio público
con derecho a una retribución, es decir, se le paga, ¿no? O exige el pago por la tarea que ejerce. En general, bueno, profesionales, como ya decía, pueden ser arquitectos, ingenieros, somos nosotros los maestros mayores de obra. Hay técnicos constructores o técnicos de áreas específicas, como por ejemplo técnicos de seguridad e higiene, que también forman parte del desarrollo de una obra. Y en general, bueno, los profesionales son entendidos como profesionales porque tienen un título, ¿no? que está obviamente que se obtiene en una casa de estudios, puede ser una facultad, una secundaria o un instituto de formación superior, y ese título está contemplado dentro de la ley, tiene ciertas incumbencias, eso lo vimos en la parte de honorarios profesionales, cuando vimos todas las tareas que puede desarrollar un maestro mayor de obra, y por lo tanto, bueno, el profesional, su labor está enmarcada dentro de la ley. Y por tanto las tareas que son las áreas de su incumbencia, digamos, también lo están. Bueno, yo no voy a nombrar todos los profesionales que pueden haber en una construcción, porque bueno, algunos los van a leer ustedes cuando tengan la bibliografía, pero bueno, básicamente el maestro mayor de obra es una persona, un profesional idóneo, que como sabemos, bueno, está habituado a trabajar en el área de la construcción. Muchas veces pueden ser construir casas, edificios, también puede formar parte de emprendimientos mayores, es decir, si bien un maestro mayor de obra no está habilitado para él mismo proyectar y construir, ¿no? un edificio, no sé, en altura de 40 pisos, pero sí puede formar parte de un equipo de trabajo que se encarga de la ejecución o el desarrollo de ese tipo de construcciones. Por ejemplo, el maestro mayor de obra puede estar a cargo de la dirección de un rubro, o asistir o trabajar dentro de una empresa constructora y asistir en lo que es la parte de la ejecución de las tareas o el control de las tareas, o también puede ser formar parte de una dirección de obra, ser un sobrestante y ayudar a un arquitecto o un ingeniero a controlar los trabajos realizados por terceros. Bueno, nosotros sabemos así a grandes rasgos que el maestro mayor de obra puede construir obras de hasta 3 pisos con un subsuelo y bueno, puede firmar por el desarrollo de todo lo que es la documentación y la tramitación municipal. También puede trabajar obviamente en obra, fiscalizando los trabajos o también formando parte de la ejecución de los mismos como empresa constructora. Pero bueno, son muchos más las atribuciones que tiene un maestro mayor de obra, no las vamos a ver ahora, pero es un poco para comprender más o menos dentro del ámbito profesional donde estamos enmarcados nosotros. Lo que sí podemos agregar a esto de la definición de profesional es que nosotros en nuestro rol de maestros mayores de obras sí tenemos la obligación, obviamente tendremos otros derechos, ¿no? Pero sí tenemos la obligación de entregar un resultado, que en este caso sería que una obra obviamente se mantenga en pie y esté apta para que finalmente cumpla con su destino, ¿no? Es decir, con las actividades que se van a desarrollar en ella. Es decir, nosotros tenemos la obligación de entregar un resultado concreto que ya se define con anterioridad con el comitente y una empresa constructora. A diferencia de otros profesionales que por ahí lo que garantizan es tratar de dar todos los medios posibles para llegar a un resultado. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El médico trata de poner lo mejor de sí, todos los medios que están a su alcance para garantizar la salud de una persona, pero finalmente no puede garantizarla, es como un abogado. Un abogado va a defender a un cliente y va a tratar de hacer todo lo posible, de usar todos los medios que estén a su alcance para llegar a ese resultado. Finalmente, obviamente que el resultado no depende de él, sino que depende de una decisión y de un proceso judicial en el que, bueno, habrá que demostrar o no las culpabilidades o exoneraciones. Pero en el caso de nosotros lo nuestro sí es concreto, es decir, se nos paga, se nos retribuye por nuestra tarea y nuestra tarea es sumamente concreta. Es decir, el resultado básicamente va a determinar que realmente nuestra retribución se concrete. Cuando ustedes continúen con la lectura de la bibliografía, eso lo voy a dejar a cargo de ustedes, van a ver que los profesionales, obviamente tienen varias áreas de incumbencia. A veces podemos simplemente abocarnos como maestros mayores de obra a la ejecución de un proyecto, es decir, lo que uno comúnmente diría la confección de planos y lo que es la carpeta técnica. También podemos estar en la dirección de obra, ¿no? Formar parte de un equipo o ser los que lideramos o conducimos ese equipo, en la que vamos a fiscalizar que
lo que se construya se haga en función de lo que se proyectó, ¿no? También podemos formar parte de una empresa constructora o ser los dueños, ¿no? de ella, y nos vamos a dedicar a construir lo que se establece en los planos, ¿no? Pero bueno, hay muchas áreas de trabajo. Podemos formar parte de un equipo que se dedica al cálculo de las estructuras, o también de la ejecución de la estructura. Hay gente que se dedica a desarrollar específicamente la estructura de una obra. También podemos formar parte, no sé, de una empresa de instalaciones eléctricas. Yo trabajé durante tiempo con ingenieros en una empresa que se dedicaba a todo lo que era la parte de obras de ingeniería eléctrica. También los hay de seguridad e higiene. Hay muchas tecnicaturas que las recomiendo, obviamente, pero que también se requiere de un técnico que garantice que el andar dentro de una obra sea seguro, no es decir, que la gente respete las normas de trabajo, que se respeten determinadas condiciones de trabajo para garantizar la seguridad, porque hay trabajos que obviamente tienen su complejidad y que también pueden generar accidentes, y bueno, la idea obviamente es prevenir todos esos accidentes. Entonces, todo lo que es el ámbito de trabajo de lo que son los maestros mayores, ustedes lo van a poder leer. Hay gente que se encarga de revisar proyectos, hay otros que, bueno, como decía, se encargan de lo que es la dirección del proyecto, o ser proyectistas directamente, que se encargan de pensar los espacios, de dibujarlos, de ver que todo lo que se proyecta realmente respete las normas vigentes. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Está detallado todo en la bibliografía. Bueno, cuál es la definición o el rol que va a asumir uno cuando es instalador, o cuando también forma parte de lo que es una empresa constructora. Inclusive, como les había mencionado en un momento de las definiciones, a veces se pueden presentar obras en las que existan más de un maestro mayor de obra. Por ejemplo, hay obras que, dada la magnitud, ¿no? La escala, por ejemplo, no sé, vamos a pensar un ejemplo. Tenemos que construir un nuevo barrio en 25, proyectado para, no sé, 30 familias. Entonces, obviamente que es difícil para un solo maestro mayor de obra estar, pongámosle, en la parte de proyecto, ¿no? O en la parte de la construcción de esa obra, o de la dirección. Entonces, generalmente se contratan o se forma en realidad un equipo de trabajo en el que existen muchos maestros mayores de obra. También puede haber arquitectos o ingenieros, eso lo vamos a decir. Entonces, a veces que dentro de ese equipo de trabajo, si bien hay varios maestros mayores de obra, bueno, se puede designar que haya un maestro mayor de obra general, que sea el que se encargue de organizar el trabajo a modo de jefe, digamos, pero que también va a tener las mismas responsabilidades que los demás maestros mayores de obras que forman parte de ese equipo de trabajo. Bueno, a la condición del profesional, que nosotros dijimos que, bueno, un profesional es una persona que obviamente asiste a una casa de estudios y esa casa de estudios le otorga un título. Bueno, no es que solamente con el título uno ya pueda ejercer la labor de profesional. Bueno, ese es un aspecto en el que para ejercer la labor uno tiene que tener como cierta habilitación, pero también hay otra dimensión que es la que hay que abordar, que es la del registro de los profesionales. Es decir, yo puedo tener un título, pero también tengo que estar registrado en algún lugar o en alguna área o zona que es en la que finalmente yo voy a estar trabajando, ¿no? Bueno, este registro profesional, nosotros lo habíamos comentado o mencionado en algún momento cuando vimos la parte de honorarios profesionales. En el caso de los maestros mayores de obras, también podría ser un arquitecto, pero bueno, o de los ingenieros. Por lo general, en provincia, nosotros tenemos unas instituciones que son llamadas colegios, que puede ser colegios de técnicos, colegios de arquitectos o de ingenieros. Bueno, estos colegios son instituciones en los cuales una vez que ya posee el título y quiere trabajar en forma independiente o también en relación de dependencia, así que trabaja para otra persona, bueno, muchas veces nos pueden solicitar por una necesidad de trabajo que estemos inscritos en estos lugares, para que finalmente estemos registrados como profesionales, es decir, casi uno diría matriculado, ¿no? Entonces, un requisito también para ser profesional es que uno finalmente esté registrado y por ende alguien tenga control de nuestras incumbencias. Obviamente que el formar parte de un colegio de arquitectos va a implicar que uno después haga aportes, que también uno en determinadas situaciones pueda pedir asistencia a ese colegio, porque finalmente el colegio también es el que se encarga de controlar y fiscalizar cuáles son nuestras áreas de incumbencia, lo que es tema de honorarios o de lo que son aportes. Bueno,
Eso es un mundo bastante específico, yo no voy a desarrollarlo ahora, pero sí quiero que sepan que uno cuando se quiere transformar verdaderamente en un profesional íntegro, no solamente necesita tener el título es una característica que, a ver, es indispensable obviamente, pero a eso también le sigue la acción de estar registrado en algún lugar en el cual uno también pueda, digamos, estar asesorado o también registrado finalmente como un profesional, porque el título tiene esa condición, ¿no? En la que, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo, también tengo que estar habilitado, inscrito en algún lugar en el que figure que yo soy profesional y que avale que yo lo soy, no más allá del título. Por otro lado, también los registros no solamente se hacen en los colegios, digamos, de técnicos, sino que también se hacen en las municipalidades muchas veces. Voy a dar un ejemplo. Nosotros somos, o vamos a ser dentro de poco, maestros mayores de obras de la localidad de 25. Obviamente que nosotros tendríamos que ir e inscribirnos en el colegio de técnicos de 25 de mayo. Seguramente vamos a formar parte de otro gran distrito. Yo no sé dónde está la sede de acá de 25, pero en el caso yo, porque estoy anotado como arquitecto, bueno, la sede central está en Mercedes, entonces bueno, hay un colegio en 25, pero nosotros respondemos a un área que es la de Mercedes. Pero también, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en 25 de mayo, bueno, también tengo que ir a la municipalidad y en la municipalidad registrarme como tal, ¿no? En mi caso como arquitecto, pero también podría hacerlo como maestro mayor de obras si estuviese registrado en el colegio de técnicos. Y lo mismo pasaría si mañana quiero ir a trabajar a Necochea y bueno, mi título me habilita para trabajar en toda la provincia de Buenos Aires y obviamente que yo estoy inscrito en un colegio, pero también tendré que presentarme en la municipalidad de Necochea o de Escobar o de otro lugar y también registrarme porque la municipalidad tiene que saber qué profesionales están trabajando también en su área. Y obviamente que si el profesional va a recibir una remuneración, ¿no? Obviamente vamos a tener que cumplimentar con la inscripción en los organismos tributarios correspondientes, llámese, bueno, en este caso la AFIP, podemos ser monotributistas y hacer los aportes correspondientes. Yo también les comentaba en su momento que uno también efectúa aportes dentro de lo que es la caja de aportes jubilatorios, porque bueno, los profesionales, en nuestro caso, bueno, también tenemos que hacer aportes para el día de mañana tener una asistencia jubilatoria. Bueno, entonces bueno, lo nuestro es un aporte privado, trabajamos con una caja privada, no es estatal, como por ejemplo sí puede pasar con los docentes, que como trabajan para el Estado, los aportes ya directamente se hacen sobre una caja estatal. Bueno, en fin, a lo que voy es que hay varios organismos también a los cuales uno también tiene que adherirse y cumplimentar con esas reglas. Es decir, ¿a qué voy con todo esto, no? Uno es profesional y obviamente sabe cuáles son las áreas de incumbencia y muchas veces tiene que respetar lo que en cuanto a desarrollo de obra no sé, establece la municipalidad, es decir, bueno, hasta qué altura, cuánto se puede construir. Pero aparte de eso también hay que cumplimentar otras disposiciones o reglamentaciones que tienen que ver con, no sé, el registro dentro de un colegio de técnicos o el pago de aportes jubilatorios o no sé, el pago de impuestos por yo ejercer una labor y por tanto, bueno, tener una empresa, bueno, o por tener gente a cargo también. Entonces todas esas cuestiones también son inherentes o forman parte del paisaje de lo que sería ser un profesional. Bien, por otro lado, la segunda figura, bueno, ya habiendo visto la del profesional, ¿no? La segunda figura que habíamos mencionado en el triángulo es el comitente, ¿no? El comúnmente conocido en la obra como el cliente o el dueño. Bien, el comitente, nosotros es el vocabulario que tendríamos que generalmente usar. Es la persona que manda hacer algo a otro, ¿no? Es decir, no sé, en el caso de la construcción, bueno, es una persona que generalmente puede o no, pero generalmente tiene un terreno y le encarga a un profesional, en el caso de, bueno, de un proyectista, bueno, que le dibuje una obra, ¿no? Y en el caso de una empresa constructora, que se la construya. O en el caso de una dirección de obra, alguien que le dirija la obra. Bueno, en general, podemos hacer lo mismo. Es la figura que encarga a un profesional y a una empresa la realización de una obra, tanto en la etapa de proyecto como en la dirección de los trabajos, o ambas cosas, o en su ejecución respectivamente.
recordemos que el comitente puede ser obviamente una persona humana o varias de ellas y tener una personería jurídica, ¿no? Hasta podría ser una empresa que muchas veces es propietaria del terreno en el cual se va a hacer la obra, o a veces no. Hay algunas situaciones en las que quizás tiene el derecho para hacer uso de un terreno, pero que no es finalmente, uno no es dueño de ese terreno, ¿no? Esos son arreglos internos y por ahí excepciones a la ley, pero a la regla, ¿no? Pero en general las personas que son comitentes suelen ser dueñas de los terrenos en los que construyen. Bueno, y en lo que respecta a la relación que va a tener el comitente con, llámese, los directores de obra, los proyectistas o las empresas constructoras, básicamente se van a vincular a través de un contrato, ¿no? En el cual se van a establecer las bases sobre las cuales habrá de desarrollarse la obra. Asimismo, el comitente también va a estar vinculado con el profesional proyectista y el director de obra. Si bien el comitente no tiene la obligación de conocer todas las disposiciones y cosas e información específica, sí es importante que reciba del profesional toda la información sobre la forma en que se va a encarar el trabajo, las etapas en las que se puede suceder una obra y obviamente la confianza y la cooperación que deberán brindarse mutuamente, ¿no? Yo esto hago un paréntesis, ¿no? Yo creo que muchas veces el comitente está bueno uno instruirlo en lo que es el trabajo de uno, explicarle, tomarse la molestia de explicarle por qué es cada cosa y para qué. No digo hacer del comitente un estudiante de maestro mayor de obra o de arquitectura o ingeniería, pero sí tomarse la molestia y el tiempo, ¿no? de explicarle lo que es o lo que implica el desarrollo de un proyecto, porque eso también va a ir construyendo una confianza entre las partes. Obviamente que el propietario se encuentra así obligado a conocer y a cumplir la normativa contenida en los códigos, ¿no? Llámese el civil o el código por ahí en lo que es la parte de desarrollo del emprendimiento urbano y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno no puede por ahí, a veces puede darse a confusión el decir que, no sé, el comitente sugirió hacer un edificio de 20 pisos en un lugar en el que no se podía, pero uno no puede decir el comitente, pero yo no sabía de eso, no. Yo creo que lo que se establece en realidad es que el comitente, si bien no es el ámbito de desarrollo específico porque el comitente le encarga esa tarea a otro profesional, el comitente no puede desconocer las obligaciones y las limitaciones que existen sobre cada una de los terrenos en donde se va a desarrollar una obra, porque finalmente es su terreno, ¿no? Entonces, en este sentido yo voy a nombrar algunas nada más, pero el comitente tiene obligaciones que sí o sí debe cumplir y respetar. Por ejemplo, una de las obligaciones más características que se dan en todas las obras es básicamente la de cumplir con los requisitos de las tramitaciones, obviamente exigidas por el aviso de obra, ¿no? Es decir, una persona también, un cliente tiene que conocer, ¿no?, cómo es la tramitación o cuáles son los pasos a seguir para que uno pueda finalmente hacer una obra. Uno finalmente no es que entra en un terreno, construye y luego que la municipalidad o la entidad que corresponda lo sanciona a decir, ay, no sabía. No. El cliente tiene que estar en ese sentido, saber, ser responsable, porque lo habíamos dicho en anterioridad, que si bien va a construir una obra, esa obra también tiene limitaciones a sus derechos y obviamente tiene que cumplir con algunas obligaciones, ¿no? También tiene que, obviamente, por ejemplo, contratar los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, ¿no? No puede uno desconocer, con quién va a hacer el trabajo o no saber que tiene que contratar a otras personas para hacerlo. También tiene que contratar, por ejemplo, los seguros correspondientes para que la gente trabaje en situación, ¿no?, digamos, que garantice que ante algún accidente, saber a quién recurrir. Muchas veces también en algunas obras se establecen seguros contra terceros. Siempre uso este ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una casa
y obviamente tenemos vecinos, o hay gente en la vía pública, bueno, y resulta que, no sé, una piedra por error, por accidente, porque puede pasar, o algún material se desprende y cae en la vía pública y raya un auto, o rompe o daña a alguien, bueno, hay un montón de prestaciones que uno tiene que, obviamente como profesional, saberlas, pero también que el cliente tiene que saber que en tanto y en cuanto la obra se realiza en un terreno, bueno, posiblemente él también sea responsable, aunque él no esté construyendo la obra, de todo lo que pueda acarrear el desarrollo de la misma. Van a haber varias, varias obligaciones, ustedes las van a leer, ¿no? Pero bueno, en general, por ejemplo, uno también tiene la obligación de conservar en buen estado el edificio mediante un adecuado mantenimiento, porque obviamente uno hace un edificio y después tiene que tener la responsabilidad de mantenerlo, ¿no? En pie y conservado, porque hay lugares que realmente así lo solicitan y porque aparte forma parte del espacio público, ¿no? Esas las van a poder leer ustedes en la bibliografía. Pero bueno, la idea es que rescaten que obviamente el comité también tiene sus obligaciones. Entre ellas obviamente va a estar el de pagar a los profesionales por la encomienda solicitada, siempre y cuando el resultado sea el que se solicitó previamente. Bueno, y por último aparece en este triángulo el constructor, contratista o la empresa constructora. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Ustedes ahí lo van a poder leer con mayor profundidad, pero digo, el constructor en general es aquella persona, digamos, o entidad que tiene la capacidad y el conocimiento técnico que le va a permitir finalmente desarrollar las tareas, ¿no? Que son necesarias para la ejecución de una obra que previamente fue proyectada por un profesional de la construcción. En general, el constructor es una persona, puede ser humana o también puede ser jurídica, que lo que hace es, bueno, invierte dinero, ¿no? Tiene un capital, lo invierte para poder obtener un beneficio en lo que sería la construcción de una obra. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo soy un constructor y obviamente que para construir una obra yo tengo que, por un lado, no sé, comprar equipamiento necesario, herramientas, seguramente tenga que contratar a otras personas, tal vez tenga que contratar un seguro para esas personas, y bueno, todo ese movimiento o esa energía, esa inversión, ¿no? Que muchas veces se traduce en dinero, para formar una empresa, bueno, yo me tengo que llevar un beneficio, ¿no? Por el hecho de haber arriesgado tanto y finalmente por asumir la responsabilidad de construir. Entonces, generalmente el constructor lo que hace va a ser, ante toda esa inversión, bueno, llevarse un beneficio por haber hecho el trabajo y no haberlo hecho a otra persona. Es decir, que se le va a pagar ese plus por haberse finalmente entregado un resultado que previamente fue proyectado por otro profesional. Entonces, lo que vamos a agregar a esto es que en general el constructor es quien ejecuta la obra, disponiendo de los medios idóneos con que cuente, ¿no? En este caso va a ser, bueno, materiales, va a tener que contratar o tener mano de obra disponible, maquinarias, herramientas y demás enseres, ¿no? Es decir, para realizarla conforme a lo que se pactó o con quien lo encomienda, en este caso el comitente, ¿no? En sí, bueno, el constructor, bueno, posee distintos roles y responsabilidades distintos de lo que tiene el proyectista o lo que es el director de la obra. Sí se puede decir que, si bien la figura del constructor aparece, el constructor no es una persona que hace toda la obra en su integridad, digamos, es decir, no se encarga una persona, simplemente un único constructor, de hacer las excavaciones, de levantar muros, de hacer revoques, de hacer instalación eléctrica. Bueno, en general vamos a concluir hoy, en la actualidad, si bien en una época se hacía eso, hoy quizás por cuestiones económicas, por condiciones económicas, se ha disgregado eso, pero hoy generalmente trabajan o intervienen varios constructores en el desarrollo de la obra, ¿no? Muchas veces hay un constructor principal, que es el que se encarga un poco de organizar la logística y el movimiento, y por ahí ordenar un poco lo que es el ritmo de la obra, o sentar el ritmo de la obra, ¿no? Pero hay otros constructores que pueden ser, no sé, podrían ser los pintores, ¿no? O podrían ser los instaladores de aire acondicionado, también podrían ser personas que se encarguen de la parte estructural, que se dediquen solamente a hacer la estructura. Es decir, pueden haber varias personas que intervienen. Muchas veces esos constructores coinciden, ¿no?, su nombre con el tema, con los rubros.
Pero bueno, a veces se tiende por una cuestión de responsabilidad legal, muchas veces a determinar en obras en las que existen muchos constructores, bueno, quién es el constructor o contratista principal. Ahora, lo que está bueno mencionar es que, si bien, a ver, un constructor necesita estar matriculado y por ende tiene que ser un profesional, ¿no? Porque finalmente él va también a ser responsable de una obra. En general, bueno, cuando lo veamos, ¿no? Cuando se haga una presentación municipal, en la carátula de muchas veces de los planos de obra, veremos pues que hay planos también más específicos en los que también hay carátulas e informaciones que son aparte de la obra. Figuran las personas que son, o los profesionales, perdón, que son responsables de ella, ¿no? Por un lado va a aparecer el proyectista, que es finalmente quien proyectó la obra. Puede que, no sé, ocurra, no sé, una situación indeseada en una obra en la que por ahí algo falló, trabajó mal, se derrumbó o parcialmente, no sé, presentó alguna falla. Entonces puede que la responsabilidad sea de la persona que lo haya proyectado, porque quizás hubo un mal diseño, una mala disposición de las formas o de los elementos o de las tecnologías. También puede ser que la responsabilidad no sea del proyectista, sino de la persona que hizo la construcción de ese proyecto, ¿no? del constructor, que quizás no lo hizo según lo que se solicitó, o que lo hizo en tiempo y en forma inadecuado. También podría ser la responsabilidad del director de obra, que también de alguna manera no previno que eso podía llegar a suceder en la obra, o que no controló que la persona que finalmente iba a hacer el trabajo no lo hizo según lo establecido por el proyecto. Bueno, van a existir varias responsabilidades, pero en ese sentido se requiere que el constructor obviamente sea una persona matriculada y obviamente idónea y que esté registrada en algún lugar, ¿no? Ahora, para ser un empresario constructor no se requiere necesariamente de un título, es decir, yo puedo ser una persona que sin haber pasado por una universidad o por una escuela secundaria o un terciario, decidir montar un negocio en el cual, bueno, yo tengo el capital, me interesa el trabajar en el rubro de la construcción, pero no tengo título. Bueno, pero puedo contratar a una persona que técnicamente se haga responsable de la firma, que trabaje para mí como un profesional. Es decir, el empresario puede contratar a otros, digamos, profesionales, y que firmen por él y que lo representen legalmente en cuanto a las exigencias técnicas requiera una obra. Bueno, ustedes cuando continúen con la lectura van a ver, ¿no? Cuáles van a ser algunas de las obligaciones que va a tener el empresario o la empresa constructora en cuanto a la seguridad del edificio, ¿no? Que siempre permanezca en pie. También van a ver que, bueno, una empresa puede ser unipersonal o pluripersonal, ¿no? Bueno, yo no voy a hacer un desarrollo amplio de eso porque la idea es que ustedes también lean esta bibliografía. Y también van a encontrar algunas de las tareas en las que el constructor, ¿no?, se hace responsable, ¿no?, o están a su cargo. Por ejemplo, bueno, una que es siempre fácilmente detectable, obviamente, es aportar la mano de obra y los materiales para la ejecución de la obra, ¿no? Obviamente que se entiende que cuando uno habla de la mano de obra contratada es que esté debidamente registrada y que respete, obviamente, con todos los requisitos y que se disponen para tener personas dentro de una obra, es decir, que tengan un seguro o que estén inscritas en algún registro que puede estar en relación de dependencia, o que pueden trabajar como monotributistas, como personas que trabajan con independencia. También que estén asegurados, obviamente, contra eventuales accidentes o riesgos de trabajo, ¿no? Por otro lado, también tiene la obligación el constructor, la empresa constructora, de proveer los materiales en los tiempos estipulados y según los avances de obra, ¿no? También, bueno, vigilar que no falten cosas de la obra, es decir, se hace cargo, digamos, de la vigilancia de la obra, porque muchas veces en la obra hay un montón de herramientas y materiales que a veces no desconocemos, digamos, la situación del país, y que, bueno, muchas veces pueden faltar, o las obras son objeto de robos o sustracciones, sobre todo porque hay momentos en la semana en el que no se trabaja y la obra sigue estando en el lugar. Entonces, bueno, a veces suelen suceder que se sustraen elementos en días en los que uno finalmente no trabaja. Bueno, van a haber varias tareas ahí, ¿no? Ustedes van a leerlas, van a tratar de quedarse con las más significativas.
y después, bueno, registrarlas en la actividad. Bueno, y a modo de cierre de este podcast, por ahí está bueno, ustedes lo van a poder leer también, ¿no? Con lo que hace la diferencia entre el maestro mayor de obra, bueno, en este caso la bibliografía es el arquitecto, pero podría ser cualquier otro profesional, ¿no? Pongamos, digamos, la diferencia entre el profesional arquitecto, maestro mayor de obra, ingeniero y el constructor o el empresario. Yo creo que básicamente la diferencia entre estas dos personas es que en general el proyectista y el director de obra son las personas que tratan de velar por los intereses del comitente, es decir, que resguardan que digamos la obra se desarrolle según lo pactado y según lo que el deseo del comitente, ¿no? Digo, si uno quiere hacer una casa, bueno, uno como proyectista obviamente que trata de volcar en una documentación, de alguna manera traducir todo ese deseo y obtener un resultado en el cual el cliente esté satisfecho. Y obviamente que la dirección de obra lo que va a hacer es que todo eso que está proyectado se construye tal cual los deseos del comitente. Bueno, entonces básicamente el proyectista y el director de obra lo que hacen son guardianes, digamos, de los intereses del comitente. No así quizás la empresa constructora. La empresa constructora si bien el profesional obviamente que trabaja por vocación, pero también por una cuestión de recibir una remuneración, en este caso a través de dinero, por el trabajo que hace, la empresa constructora, por ahí el interés no es necesariamente velar por los derechos o por los deseos del comitente, no. En realidad la empresa constructora o el empresario lo que busca es una retribución, es decir, que se le reconozca con un pago de dinero todo el esfuerzo, la inversión, el trabajo que tuvo que llevar, la energía, ¿no? que tuvo que poner para ejecutar una obra, ¿no? que no va a ser para él, obviamente. Entonces, ahí un poco la diferencia, mientras que el profesional que proyecta y dirige la obra trabaja en pos del comitente, bueno, la empresa constructora por ahí trabaja más en pos de obtener un beneficio que le permita, digamos, seguir creciendo como empresa, seguir trabajando, obviamente, por ahí creciendo en otros lugares o no sé, o ir actualizándose con la compra de maquinarias y herramientas. Entonces, por un lado, uno trabaja por el interés del comitente, del dueño, y el otro trabaja en pos de, no quiero ponerlo en términos de juntar dinero, pero para su propio beneficio, pero sí trabaja para crecer, y eso se ve traducido en un acrecentamiento de su propia economía. Entonces, bueno, es ahí un poco en general la diferencia, digamos, entre ambos profesionales, que si bien tienen un plano en común, que es el de desarrollar una obra, bueno, uno lo hace desde una perspectiva, la del cliente, y otro la hace desde la propia, ¿no? La del crecimiento económico. Así que bueno, esto después vamos a seguir con otros podcasts, pero bueno, básicamente, y con la actividad, ¿no? Lo que quería un poco presentar es un poco cuáles son las figuras que aparecen en el desarrollo de una obra, ya sea desde su proyecto, desde la dirección de su obra o desde la ejecución, ¿no? Así que bueno, espero les haya gustado y nos vemos la próxima.